Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Florence Nightingale, la mujer que revolucionó la enfermería y los hospitales? Florence Nightingale nació hace ahora 200 años, el 12 de mayo de 1820. Pertenecía a una familia británica muy adinerada y sus padres estaban de viaje de placer por Italia cuando ella nació, concretamente en la ciudad de Florencia, de ahí que le pusieran ese nombre, Florence. Al año siguiente, la familia regresó a Inglaterra, donde ella y su hermana se educaron en un ambiente humanista. Su abuelo materno había sido un destacado abolicionista de la esclavitud, pero como mujer de aquella época, su familia esperaba de ella que se dedicara a ser esposa y madre. Sin embargo, en 1838, cuando ella tenía 18 años, su padre los llevó de viaje por Europa y en París, Florence conoció a la escritora británica Mary Clark, que era feminista y defendía los derechos de la mujer y su libertad sin importarle cuál fuera la opinión de quien tuviera enfrente. Si me dieran a elegir entre ser una mujer o un esclavo en galeras, escogería la libertad de las galeras, decía Clark. Aunque era casi 30 años mayor que Florence, se hicieron muy amigas. Nuestra protagonista encontró en ella a alguien que al fin apoyaba su visión de que hombres y mujeres debían ser iguales, un modelo que no le ofrecía su madre. Florence sentía que su vocación era ayudar a los demás, al conjunto de la sociedad, y quería estudiar enfermería, pero su familia se oponía, especialmente las mujeres. Su madre y su hermana querían que se centrara en casarse. De hecho, tenía un pretendiente, el político y poeta Richard Monckton Milnes, que la cortejó durante 9 años. Finalmente, en 1944, a los 24 años, Florence superó al fin las resistencias familiares, comenzó a estudiar enfermería y rechazó a Milnes, haciéndole ver que el matrimonio sería un obstáculo en su trayectoria como enfermera. Él lo comprendió y siempre fue uno de sus mayores apoyos políticos e intelectuales. Florence no solo estudió enfermería, sino que también aprendió matemáticas y estadística, unos conocimientos que le resultaron muy útiles en el futuro, como veremos. Durante su periodo de formación viajó por muchos países, como Egipto o Grecia. En una ocasión, estando en Atenas, rescató a una pequeña cría de búho de unos chavales que la estaban atormentando y se la quedó de mascota. ¿Adivináis cómo la llamó? Pues ya que estaba en Atenas, la llamó Atenea y solía llevarla en su bolso. En 1853 estalló la guerra de Crimea que enfrentó a los imperios ruso y otomano. Al año siguiente los británicos se unieron al conflicto para luchar en el bando de los otomanos y Florence, que por aquel entonces tenía el cargo de superintendenta en el Instituto para el Cuidado de las Señoras Enfermas de Londres, decidió partir al frente para asistir a los heridos en combate. Junto a un equipo de 38 mujeres voluntarias a las que ella misma había entrenado como enfermeras, llegó a los barracones de Scutari en Estambul en noviembre de 1854 y se encontró con que los heridos de guerra se encontraban hacinados en unas condiciones pésimas, con poca comida y escasos medicamentos y con el personal sanitario desbordado. Pero a los altos cargos militares aquella situación parecía resultarles indiferente. La higiene era terrible y los sanitarios carecían de equipo hasta para, por ejemplo, cocinar adecuadamente la comida de los enfermos, lo que daba lugar a infecciones masivas. Fallecían más pacientes por las condiciones sanitarias que por las heridas de guerra. Durante el primer invierno que Florence pasó en Scutari, murieron allí 4.000 soldados, el 90% de ellos por enfermedades contraídas en el hospital militar, como el tifus, el cólera o la disentería. Florence envió al diario The Times una petición dirigida al gobierno para que tomara medidas y como resultado de la publicación de su carta y la alarma que creó entre la opinión pública, las condiciones en las que eran atendidos los soldados heridos, unos meses después se construyó un hospital civil con mejores desagües, una ventilación más eficaz y en general mejores condiciones sanitarias. Y en él fallecían 10 veces menos enfermos que en el hospital de campaña de Scutari, donde permaneció Florence. Para mejorar las condiciones de sus pacientes, Florence ordenó, entre otras cosas, limpiar los vertederos de residuos del hospital, que eran un foco de infecciones, y mejorar la ventilación.
La tasa de mortalidad bajó rápidamente tras aquellas medidas, aunque para ser honestos, en aquella época Florence aún creía que las principales causas de muerte entre los enfermos eran la mala alimentación y la falta de suministros médicos, y no tanto la higiene del hospital. Pero cuando regresó a Inglaterra y revisó los datos que había ido recopilando durante la guerra, llegó a la conclusión de que en efecto el diseño sanitario de los hospitales era clave. Gracias a sus conocimientos estadísticos, preparó informes muy detallados con gráficos que explicaban las causas por las que fallecían los pacientes de los hospitales militares y consiguió convencer al gobierno de que cambiara el diseño de los nuevos centros sanitarios, primero militares y luego también civiles. Fue una pionera en la creación de representaciones gráficas de los datos estadísticos para hacerlos comprensibles y rápidos de entender. Durante la guerra ganó gran popularidad entre los ingleses, que la conocían como la Dama de la Lámpara, debido a un artículo del diario The Times en el que se describía cómo paseaba por las noches entre los enfermos con una lámpara en la mano para atenderlos. En su honor se creó la Fundación Nightingale, dedicada a entrenar a las nuevas enfermeras, y ella dedicó el resto de su vida a promover la enfermería como profesión y a difundir la cultura de la higiene y los cuidados sanitarios entre toda la población, especialmente entre la clase obrera. Además, su labor fue clave en la creación de la Cruz Roja Británica. Falleció en 1910 a los 90 años de edad. Nunca se casó y sigue siendo una figura muy querida y admirada en Inglaterra. ¿Y vosotros qué opináis de los logros de Florence Nightingale? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.